Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a esta entrevista de la semana, que en este día miércoles y a puertas de la Copa América tenemos un invitado, pero súper especial. Les contamos además que ya nos acompaña en nuestro estudio Manuel Toledo, periodista de Leirecom, que nos va a acompañar en esta entrevista. Estamos junto al periodista y comentarista deportivo y además escritor, Gustavo Huerta. Muy bienvenido y bienvenido, por supuesto, a Radio Naval. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos muy expectantes al inicio de la Copa América, que vamos a estar transmitiendo, ojalá con triunfos para Chile. Y nada, muchas gracias por la invitación. Oye, una transmisión especial, Gustavo, porque van a estar dos canales. Esto se da como el matrimonio que hay para el Festival de Viña. Exacto. ¿Y sabes qué? Entiendo, de acuerdo a lo que nos comentaron en un momento los jefes, es que es a propósito de lo del Festival de Viña, que fue una muy buena experiencia para ambos canales, que en esta oportunidad Canal 13 y TVN vamos a transmitir en conjunto la Copa América. Eso significa que en las dos señales se va a emitir exactamente lo mismo. De hecho, ya se hizo el sorteo respecto a las duplas. Uh-huh. No van a ser tríos, sino que duplas de transmisión. Cuando relate un relator del 13, va a ser un comentarista de TVN. Perfecto. Relator de TVN será un comentarista de Canal 13. Se hizo ya el sorteo respectivo para que sea todo equitativo. Y claro, hay experiencias pasadas, de repente en el 70, recordamos también a propósito de lo que se vivió la semana pasada con un nuevo aniversario del título de Colo-Colo en Copa Libertadores de América, que fue en 1991. Esa final en el Estadio Monumental de Colo-Colo con Olimpia se emitió en conjunto entre Canal 13 y TVN. Algunos recordarán las chaquetas blancas de los relatores comentaristas. Esta vez no vamos a ir con chaqueta blanca porque ya varios nos tiran tallas, bromas. A algunos les gusta, a otros no. Pero va a ser entretenido. Con la mayoría de los colegas del 13 yo he trabajado, así que tenemos muy buena onda y ojalá que eso también se pueda transmitir en la transmisión para la gente que va a ver y escuchar la Copa América. Excelente, qué bueno. Oye, Gustavo, para partir un poco de esta entrevista, partamos un poco desde el inicio, que tú nos puedas comentar un poco cómo parte esta pasión por el fútbol. Sabemos que tu papá era ex-futbolista, no sé si por ejemplo el tema de la infancia, te llevaba a los partidos, ¿cómo nace esto? Sí, yo tuve la suerte de criarme en El Salvador, un campamento minero muy chico. Imagínate, ahora habitan 5.500 personas. En su momento, cuando yo vivía allá, llegué el año 1983, eran 17.000 personas, más o menos. Mucha vida de barrio, todo muy sano. Entonces, yo estudiaba en la escuela 1 de El Salvador, y tenía la oportunidad de que mi papá me llevara todos los días al estadio. Y eso es literal, no solamente iba a los partidos, que se juega obviamente fin de semana por medio ahí en el Estadio El Cobre de El Salvador, sino que iba todos los días porque él me llevaba a los entrenamientos. Entonces, en ese tiempo también se entrenaba mucho en jornada doble de los equipos y además que en El Salvador no había nada que hacer, entonces era como entrenarnos. Entonces, si yo iba a la escuela en la mañana, teníamos solamente una jornada. Durante un año yo iba en la mañana, entonces mi papá me llevaba en la tarde al entrenamiento. Si el año siguiente yo tenía en la tarde escuela, me llevaba en la mañana al entrenamiento. Entonces me crié en un camarín. Y fui ayudante del utilero, fui pasapelotas durante 4 años. Cuando era más chico era la mascota, entraba con el equipo vestido de cobresal. Entonces me crié en eso. Mi abuelo también fue futbolista profesional. Los otros 2 hermanos varones de mi papá también fueron futbolistas profesionales. Y bueno, siempre me gustó el fútbol y lo jugué. Claro, después ya cuando estuve en cuarto medio tenía la decisión de jugar fútbol o estudiar. Tuve una conversación muy honesta con mi padre, que hasta el día de hoy le agradezco, que me dijo, mejor dedícate al estudio. Que claro, que en algún momento me decía que podía jugar profesionalmente, pero que él lo que veía en ese momento era que no iba a destacar, y ahí a mí me iba bien en los estudios, entonces iba a aprovechar a eso, y decidí, claro, ya justo a mitad de cuarto medio, decidí que iba a dar la prueba, que iba a estudiar, que me iba a la universidad, pero hasta ese año pensaba en jugar, en ser futbolista. Y claro, no me arrepiento de la decisión y hasta el día de hoy, como te comentaba anteriormente, le agradezco, digamos, ese consejo, porque no fue una obligación. Él siempre me dijo que estudiara desde chico, que tenía que estudiar, Él y mi mamá me incentivaban
respecto a comprar libros, a leer, que es lo que igual me gustaba en ese sentido. Siempre ya yo notaba que mi lado era más humanista, de estar informado. Teníamos el hábito todas las noches en mi casa de ver las noticias, era como bien de barrio eso. Entonces, cuando ya tengo la decisión, digamos, de ir a la universidad, digo, bueno, ¿qué estudio? Dije, ¿Y por qué periodismo? Me gusta el deporte, quizás por el lado de periodista deportivo. En el colegio me metía también en la radio del colegio, animaba los actos de aniversario, cosas así. Entonces dije, quizás por ese lado puede ir. Por ese lado puede ir, claro. Oye, ¿y qué te marcó de esa infancia futbolera? ¿Qué fue lo que más te quedó, más allá de quizás de estar, como nos contabas, de esta vida de barrio, de estar en un lugar que no era Santiago? Exacto. ¿Qué fue lo que más te queda de esa época? El aprendizaje. Yo creo que ahí tiene que ver con el trabajo en equipo que de repente uno ve ahora, y yéndonos al tema de la selección. En un camarín comparten 22 jugadores, todos con personalidades distintas. Algunos son amigos, otros no. Yo me acuerdo que algunos con suerte se saludaban, porque yo estaba en el camarín todo el día, entonces yo me daba cuenta, pero nadie hacía problema. Y terminaba un partido, yo cuando veía el partido o detrás del arco porque era pasapelota, o si no estaba ahí en la tribuna, pero finalmente el estadio era mi casa, todos me conocían, y en ese tiempo no había violencia, no pasaba absolutamente nada. Y yo de repente, si quería ir al camarín en el entretiempo a escuchar la charla, iba y entraba. En ese tiempo el entrenador también me dejaba porque era uno como uno más y nunca generé un problema, un conflicto. Entonces como que podía ser algo desubicado, era siempre callado. Entonces, cuando terminó el partido, yo ya estaba antes del camarín y vi tipos que se agarraban y discutían porque no le diste el pase, cosas así, pero quedaba ahí. Y después, en la semana, podía generarse también otro conflicto, pero una vez que entraba en la cancha, como que todo eso se olvidaba. Y era de verdad, así como puede decir que es medio lugar común, así como el ejemplo, ¿no? Pero de verdad era así, y a mí al principio me llamaba la atención, pero después no, como que era algo normal. Entonces uno lo ve ahora, la selección, y dice, bueno, si hay conflicto, ¿cómo no se puede solucionar? Que se agarren en el camarín, que se digan de todo, listo, pero después ya hay un objetivo común, digamos, de jugar por la selección. En ese tiempo, claro, era Cobresal, el equipo que igual peleaba los primeros lugares en esa época, que era distinto a lo que vive hoy, con un apoyo muy importante de Codelco, de los mineros, donde de verdad ahí el futbolista como que se sentía muy identificado con el minero. O sea, mi papá siempre como que me pregonó el hecho de que el minero me decía, mira, ahí va el vecino. Vivíamos en un barrio donde eran 20 casas, El Salvador es así, como todo igual, y de las 20 casas, 17 eran de familia de mineros. Entonces, mira, ahí va el vecino, tiene turno, se va en la noche y trabaja toda la noche adentro de una mina, me decía. Y no sabe si va a volver después a la casa porque su trabajo es riesgoso, de mucho riesgo. Entonces como que siempre sentí una admiración muy profunda respecto al trabajo del minero, y que también había finalmente, estaban ahí cada uno trabajando, pero finalmente era todo un equipo. Y en ese sentido yo creo que eso me pudo haber marcado dentro de esa vivencia que tuve, y dentro de ese camarín, pero que también tiene que ver con el campamento donde estuve ahí más de 10 años. Gustavo, bueno, desde chico estuviste ligado con el fútbol, después entraste a estudiar periodismo y te ha tocado trabajar en distintos medios con la posibilidad de viajar al extranjero. ¿Cuál consideras que ha sido como tu cobertura más importante y la que recuerdas con más cariño? Buena pregunta, porque no, efectivamente, gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer hartos países con hartos eventos deportivos. Pero si me apuras, yo creo que elegiría los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Una cultura totalmente distinta, con una experiencia que no había tenido, de estar cubriendo unos Juegos Olímpicos, que es maravilloso. A uno le gusta el fútbol y es súper pelotero, y quizás te podría responder el Mundial. Uno de los mundiales, no sé, el que he estado cubriendo, pero Juegos Olímpicos es maravilloso. Y sobre todo en Beijing. Tengo la oportunidad de compartir trabajo con gente de mucha experiencia, uno de ellos Pedro Carcuro, que ha cubierto muchos Juegos Olímpicos, y me acuerdo que una vez él dijo que los que más le han gustado son los de Beijing. Fue maravilloso. Tanto la inauguración, la clausura, el nivel de organización, el nivel de los recintos deportivos, el
el Nido de Pájaro, no sé si se acuerdan ustedes, ese estadio maravilloso, el Cubo de Agua también, que estaba muy, muy cerca del otro recinto deportivo donde se realizaban las pruebas de natación. Nosotros estábamos al lado, que era el centro de transmisión, estábamos entre esos dos estadios. Y fue maravilloso y además la posibilidad, claro, de conocer otra cultura. A mí me tocaba reportear, en ese tiempo no tenía tanta conducción ni comentario, entonces pasaba de un recinto a otro, me tenía que ir en trayectos que eran gigantes. Yo me acuerdo que habían circos, 5 circunvalaciones, así como Américo Vespucio, 5 ese anillo, acá tenemos uno que es Vespucio, allá eran 5, una ciudad gigante, tremenda, entonces cada esquina, en cada estadio era algo totalmente distinto, y ahí estuve un mes y yo creo que eso fue muy apasionante. Elegiría eso. Oye, todos los que les gusta el fútbol y el deporte de repente son enciclopedias con patas. ¿Qué, así como tú hablas de que Beijing 2008 fue lo que más te ha gustado cubrir o lo que más emocionante para ti y te ha marcado, qué evento deportivo o qué momento deportivo que no viviste, que está fuera de tu año de nacimiento incluso, ¿Ya? te hubiera gustado ser parte? Nadia Comaneci en Montreal, en los Juegos Olímpicos, cuando... Oye, en te la gimnasia- vuelve a salir del fútbol. Sí, pero fue como de inmediato, sí. Cuando logró la máxima puntuación, La un 10, perfección. cuando el tablero marcador, que claro, no tenía contemplado marcar un 10, entonces parecía como un 1, en fin, dentro de, claro, la máxima exponente de la gimnasia artística, yo creo que eso me hubiese gustado vivir y estar ahí, sí. Oye, por ejemplo, cambiando un poco de tema y hablando más sobre periodismo deportivo, tú llevas harto años ejerciendo esta área. ¿Cómo consideras que debe ser el rol de un periodista deportivo? Sabemos que muchas veces, algunas veces, pasa que son amigos de los futbolistas, Claro. pero después al día siguiente tienen que criticar el rol en la cancha. ¿Cómo se hace como esta dualidad? Sí, mira, cuando estás reporteando no es tan difícil. Digo por qué, lo que no necesariamente es bueno. Porque el reportero necesita de la información que le entrega a su fuente, y en este caso son los futbolistas. Entonces ahí hay un grado, no sé si de amistad, imagino que con alguno, con uno, con dos, dentro de 22 jugadores, en fin, se puede dar esta relación, pero una vez que tú ya estás cumpliendo otro rol de comentarista, ya eso no existe. O sea, me pasó. Yo estuve muchos años reporteando, trabajando, me acuerdo, en el Zoom deportivo. No tenía amigos futbolistas, pero tenía muy buena onda. Además que en ese tiempo todos querían estar en el Zoom deportivo. Me pasaba, de verdad, yo les cuento como algunos que están empezando en esto, lo que vivíamos con el Zoom deportivo y no lo creen, porque hoy día los futbolistas odian a la prensa, Exacto. muchas veces tienen razón. Hay una relación muy distante. O incluso con los que tienen ese grado de amistad o de buena relación, tampoco le quieren hablar y le hablan, no sé, una vez cada 3 meses, como una exclusiva, en fin. Antes nosotros llegaba el Zoom deportivo, nos abría puertas. O cuando yo viajaba en ese tiempo, iba un mes a Europa a recorrer varios países donde los futbolistas chilenos jugaban. Entonces estaba, no sé, 4 días en España, haciendo los que jugaban en España, después me iba a Italia, después me iba a Portugal, después me iba a Inglaterra, y era como... Oye, vamos, sí, te atendían en la casa, ibas en el auto, hacíamos reportajes de 10, 12 minutos en el Zoom deportivo con el futbolista mostrando todo lo que había logrado. Y yo me acuerdo, o sea, algunos te llamaban y decían, oye, cualquier cosa, el Zoom deportivo, si quiere venir, yo lo recibo, no hay ningún problema. Ya, listo, vamos a planificar el viaje y te llamamos. Era casi como, bueno, igual íbamos, pero era porque también les gustaba mostrar y que en Chile, que era un programa súper visto, sus familiares, sus amigos, sus cercanos, vieran también cómo estabas viviendo. O sea, imagínate que muchos de ellos salían, digamos, de estratos sociales súper bajos, que es la mayoría de los futbolistas, y después estaban viviendo ya en casas maravillosas y que perfectamente estaba bien, digamos, se lo habían ganado de manera correcta, adecuada, de lo como ellos estaban logrando ser futbolistas profesionales en el extranjero, y les gustaba mucho. Entonces ahora nada. Pero a mí me pasó con algunos que tenía algún tipo de relación. Después ya cuando eres comentarista, está en uno, creo, tener esa posición neutra. De la objetividad es muy difícil hablar, porque uno también dentro del comentario habla de sus gustos, de tu experiencia también. Uno habla que de repente un partido es bueno, es malo, y la otra persona piensa totalmente distinta, de que está hablando este tipo, en fin. Pero sí... hay que, creo yo, en ese sentido, para tener una mayor credibilidad uno como profesional,
hacer lo que tú te parece, pero no porque la otra persona se va a enojar. Y eso, bueno, he tenido varios costos, digamos, dentro de mi carrera, pero en algún momento lo manifesté. Yo no estoy para hacer relaciones públicas a nadie, entonces es difícil, pero yo creo que es lo que hay que hacer. Si no, estáis sonados. Oye, Gustavo, ¿y qué habrá pasado? Haciendo quizá un análisis rápido, quizás también lo has pensado tú. ¿Qué pasó que en tan poco tiempo, serán 10 años, que cambió esta relación futbolista-televisión, futbolista-periodismo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el quiebre? ¿Muchas lucas quizá? Sí, yo creo que todo fue cambiando en el sentido de los medios de comunicación también. El hecho de que muchas veces se entrega información falsa respecto a futbolistas. Yo creo que eso también... Se empezó a farandulizar también el tema. Sí, pero... a ver, uno escucha eso, pero yo de repente me meto en un archivo. Tenemos un programa nosotros que se llama Había una vez, que se emite en TVN los sábados a las 2:30 de la tarde, para pasar el aviso. Y encontramos archivos que también en la década del 80 y el 70 también había problemas de indisciplina en la selección, que salían jugadores borrachos y la prensa iba allá también a entrevistarlos y los jugadores le decían, oye, se preocupan de eso y no de la pelota, no de lo que pasa dentro de la cancha. Y en un momento, al inicio de los 80 también, los primeros futbolistas, no sé, me acuerdo una nota de Horacio Cibaldone, que era un jugador argentino Colo-Colo, que el que dicen que salió con la primera modelo, que tuvo esa relación, pero que se cubría y salía en la revista Deporte Total. Hay épocas que también ha pasado exactamente lo mismo. Yeah. Pero yo creo que ahora el futbolista, donde tiene esta posibilidad de jugar bien un semestre en Chile y de inmediato jugar en Europa, y en Europa está totalmente más establecido, organizado respecto a la relación con los medios de comunicación, que no tiene esta posibilidad, lo que hacíamos nosotros en el Zoom Deportivo, de ir incluso a las casas de los jugadores a entrevistarlos. Y yo creo que esa costumbre llegó también un poco acá, que allá está súper establecido que un jugador habla tal día y de ahí no habla en 2 semanas más y habla en conferencia de prensa y listo. Y lo que te iba a decir respecto a los medios de comunicación, la tecnología que ha avanzado, las redes sociales también, que eso finalmente lo empezaron a adoptar también los clubes. Entonces, muchas veces los entrenamientos son a puerta cerrada, antes eran todo a puerta abierta, pero igual tú tienes imágenes del entrenamiento porque te las facilita el equipo audiovisual del club. Y te pasan y de repente la exclusiva la marcan la entrevista cuando llega un refuerzo. Me acuerdo, nosotros los peleamos, ya llegó tal refuerzo a Colo-Colo, a la U, que son los equipos que generan mayor atracción. ¿Y qué canal el que tenía la entrevista con tal refuerzo, con tal jugador? Y los jefes nos decían a nosotros, oye, necesito que nosotros tengamos esa primera entrevista. Y resulta que ahora la primera entrevista, si no en la conferencia de prensa, sale en la página del equipo, exacto, del club. Entonces, yo creo que todas esas cosas van cambiando para que el futbolista finalmente no le llamen, los representantes también, que le dicen que no hablen, que no se expongan, que cualquier cosa que digan puede generar algún conflicto. Entonces, al final, ¿para qué voy a hablar? Dice. Y por ejemplo, hablando sobre la prensa, uno de los últimos temas que ha salido, que es un poco polémico, son estos roces internos que existen en La Roja. ¿De qué manera consideras que eso puede afectar como al equipo, a la unidad en sí? Afecta, y mucho. Y yo creo que está demostrado. O sea, el rendimiento que ha tenido la selección chilena en el último año no es bueno. Ojalá que eso cambie y tengo fe que que se pueda dar vuelta a esta situación en esta Copa América, sobre todo por las individualidades, por lo que juegan los que tenemos en la nómina. Pero eso genera un conflicto, y lo que en algún momento se empezó a decir desde el año pasado, cuando decían, no, la prensa miente, o también decían esas cosas. Gary Medel hace una semana salió a reconocer que hay un problema, que hay un conflicto, pero es lo que decía anteriormente, como si son ya personas grandes, son cosas que se tienen que resolver, que han pasado muchas veces y que pasan hoy día. Hoy día estoy seguro que eso está pasando en un camarín, en algún equipo del fútbol, en alguna selección. Pero aquí yo creo que hay un tema ya también de desgaste, de tanto tiempo, de ego también respecto a los futbolistas, de quién finalmente tiene que ceder para ponerse a disposición de pedir disculpas o de resolver este problema. O de reconocerlo, como decías tú de Gary Medel. Exactamente. Entonces, es una lata, porque tú te das cuenta, te guste o no Bravo, te guste o no Marcelo Díaz, porque es súper válido que para un entrenador diga, no, yo voy a prescindir de tal futbolista porque de acuerdo a mi juego no cabe en mi oncena, en mi formación. Pero digo, ¿cómo uno de esos jugadores no puede ser una variante para un jugador, para una nómina donde no nominas 11 jugadores, donde tienes 23?
Y quedó demostrado que finalmente la no nominación, digamos, de estos jugadores, que genera todo este conflicto, en fin, tiene que ver por algo que no es futbolístico. Y uno se supone que en la selección tienen que estar los mejores futbolísticamente, no por situaciones externas, como esta. Entonces, es una lata. Ojalá que se resuelva, porque si no se resuelve, vamos a seguir hablando y nos dan malos medios de comunicación para ir generando esto. Y aunque la gente diga que también está aburrida, no lo demuestra, digamos, porque cuando salen este tipo de notas son las que más ven, las que más rating tiene. Por ejemplo, ayer veía un ejemplo de una página de internet que se preocupa de noticias futbolísticas, que es súper buena, y mostraban 4 notas distintas. 2 notas que tenían relación con cómo iba a jugar Chile contra Haití, cómo estaba preparado, los rivales, netamente futbolística. Y las otras 2 eran del conflicto Claudio Bravo, Gary Medel, netamente conflicto y problema ahí fuera de la cancha. Las más leídas, las más comentadas por la gente, eran las últimas 2. Las menos leídas, las menos comentadas por la gente, era el tema futbolístico. Pero esa dinámica se dará solamente en Chile o igual en general en todos los países. No, en todos los países. No, en todos los países, porque acá dicen, no, la prensa chilena, los invito a estar una semana en Inglaterra. A ver, no digo que, no me estoy excusando, digamos, pero me refiero que eso pasa en todas partes. En Inglaterra, si acaso exitista, ya es peor. Alexis juega un partido bien y el mejor del mundo y es la mejor contratación del Manchester United. Juega mal y es la peor contratación y el peor jugador del fútbol inglés. Y así pasa con todos los futbolistas. Ya es increíble la prensa inglesa. En España son hinchas. Los medios de comunicación de Cataluña, digamos, de Barcelona, son hinchas del Barcelona y es una rivalidad tremenda con los medios de comunicación de la capital de Madrid, que son fanáticos del Real Madrid, son fanáticos los editores y lo reconocen públicamente y se agarran en los programas de televisión, los editores de prensa escrita de estos medios, como uno barra brava. Impresionante. Imagina, yo digo, acá pasará eso, nos comen, nos matan. No digo que acá no pase, pero pasa mucho eso. Y quizás yendo a un tema más profundo, a propósito del ejemplo que contaba recién, que tiene que ver con lo que uno constantemente está reporteando, muestra, tanto en la televisión o en los medios de escrito, que desgraciadamente es así y en todas partes del mundo. Hoy día, deportes, incluso fútbol, en la televisión abierta, en el mundo, es muy difícil ver, porque los derechos de transmisión son carísimos y hoy día están en el cable. Ahí están los nichos. Yo voy a Argentina, yo voy a otros países y yo no veo otros deportes en la televisión abierta salvo fútbol. Y eso. Yo tenía amigos que me dicen, no, pero ¿cómo en Argentina? Y digo, bueno, si en Argentina yo he ido, no, pero me dicen, bueno, cuando no estaban esos canales acá en Chile, me dicen, no, pero Fox. Me dije, sí, pero me estoy hablando de cable. Claro. Pero televisión abierta, en Europa, es muy poco deporte que da. Y acá en Chile uno dice, no, pero que acá dan todo el rato fútbol. Yo voy más allá, ni siquiera es fútbol, es Colo-Colo, la U, la selección y fútbol internacional. Porque notas de fútbol de equipos de que no son los que mencioné, no hay. Porque está el tema rating, que puede ser una medición obsoleta, que uno puede cuestionar, pero hoy día los canales de televisión se rigen por eso. Y los auspiciadores meten su lucas ahí, exacto. Depende que dé más rating. Y hoy día, desgraciadamente, porque una lata, porque me carga el rating, pero es así, y uno es un producto también. Muchas veces yo de repente hago un comentario y salgo súper satisfecho ahí del noticiario, así como que, no, y me gustó porque estuve súper claro, y por redes sociales te dicen, no, estuviste súper bien, no, crítico, bien. Pero si no marqué, no subió ningún punto rating, no, nadie te dice nada. Y de repente, de verdad se los digo, he salido y dije así como, pucha, estuvo mal, hoy día el comentario, presenté nota, no dije nada, no había nada a comentar, y subiste 3 puntos, y llega el editor y dice, oye, estuviste sólido, estuviste muy bien. Y yo dice, pero si no, que fue horrible, no dije nada, ¿no? Desgraciadamente es así. Entonces para las notas es lo mismo. Muchas veces los editores quieren cambiar un poco la pauta y dar otras disciplinas, otros deportes que yo creo que de manera muy válida el resto de los deportistas reclama con respecto a natación, atletismo, en fin.
Oye, hasta Pero el mismo tenis que antes era sagrado que daban los canales ahora, antes de televisión abierta. nosotros, y TVN, o sea, igual me gusta decirlo, pero tratamos de dar otra disciplina, porque un poco el modelo de negocio, el formato ha cambiado. Damos veladas de boxeo, hemos dado tenis, seguimos transmitiendo la Copa Davis, pero hoy día, desgraciadamente, los números de la Copa Davis tengo que reconocer que no son los mismos de antes. Entonces el canal dice, voy a pagar millones y millones de pesos, porque eso es lo que cuestan los derechos de transmisión, y resulta que voy a marcar 6 puntos de rating en el partido Copa Davis y los auspiciadores no voy a tener, entonces me voy a ir a pérdida. Y eso es lo que hoy día, porque hoy día todo es negocio, todo es dinero para los canales de televisión, y pasa también en internet. Un día me tocó ir a una charla y estaba el editor general de una página de internet también de fútbol. Llevaban como 6 meses en Chile, porque esta es una página que viene de afuera de España, ¿sí? Y que están en Chile. Y llegaron los jefes allá y dijeron, compadre, ¿sabes qué? Hay pocos likes en las notas, o sea, hay muy poca... poca interacción. Poca interacción, poca lectura respecto a las notas. Así que esto tiene que cambiar, o si no, lo vamos a echar. Y resulta que y él lo reconoce, no le gusta, pero lo reconoce, y tanto, era una escuela de periodismo, estaban todos los alumnos asombrados, así como, ¿qué está diciendo? Y es tal cual. Y empezó a poner secciones de mujeres deportistas, y la tenista tanto hizo de modelo en la previa de Roland Garros, ponte tú, con fotos de mujeres bonitas. Empezó así, o meterse con que el reloj del Rafa Nadal que cuesta 10 millones de pesos, y y empezó a crecer, y ahí empezó a meter las otras notas, las que de básquet, lo que podía. Pero yo empecé como un polideportivo y me fue pésimo, nadie se metía en una nota de básquetbol, de tenis, nadie, no pescaban. Y de fútbol también, yo empecé a poner notas de otro equipo, no los voy a mencionar para que nadie se ofenda, se moleste, pero después, tan loco, yo tenía un periodista dedicado como a otros clubes, y al final lo perdía, porque nadie leía, entonces lo tuve que meter y apoyar en las notas de otros clubes. Entonces finalmente es como círculo vicioso, y dice, bueno, ¿en qué momento uno cambia? Hoy día no tengo la respuesta, de eso debería cambiar, en fin, no sé. Pero ahí está. O sea, básicamente el problema apuntaría de que la torta publicitaria como que va hacia el fútbol, pero hacia ciertas zonas. Pero ¿de qué manera, claro, por a ejemplo, lo que hoy día puede generar rating, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente igual critica un poco, quieren conocer otro deporte, pero en verdad tampoco lo consume. Sí, entonces igual es como un círculo vicioso. Exacto. Como que entonces las lucas van hacia el fútbol. Exacto. Y eso igual genera un problema. Y ni siquiera el fútbol... Ni siquiera todo el fútbol. Claro. Colocó la U porque notas de otro equipo uno no ve en la televisión, en los diarios. Y eso igual genera un problema con los deportistas, el auspicio, por ejemplo, cuando tienen que viajar. Totalmente de acuerdo, porque igual acá, respecto al apoyo del deportista chileno, ya un tema incluso más de Estado, también viene, pero cuando gana medallas. Pero en el desarrollo para ganar la medalla, lo tuvo que hacer solo, con su bolsillo. Entonces también es súper complicado, y los auspiciadores llegan también, y uno también lo entiende. Tampoco claro, el gerente de marketing de una empresa le puede encantar y va a decir, ya, pero voy a jugar con este deportista que tiene 12 años, pero que todavía no lo conoce nadie, que todavía no ha ganado nada, y que sería maravilloso que eso así fuera. Pero también de arriba el jefe dice, oye, pero estoy gastando esta plata, claro. ¿Y cuál es la retribución de la marca con este deportista que todavía no aparece en ningún lado? Entonces aparecen cuando ya tienen una mayor opción de visión en los medios. Claro, puro exitismo nomás. Y pasa en todas partes. Absolutamente, sí. Es como lo que nos rige hoy día. Claro. Oye, Gustavo, te vamos a invitar para hacer un corte en esta conversación a que programes una canción con nosotros aquí en Radio Naval. Mira, qué bueno. Simple Red. Buenísimo. ¿Stars? Ya, pues. Vamos con Perfecto, Simple Red y Stars aquí en esta entrevista con Gustavo Huerta. Regresamos de esa pausa musical aquí en www.radionaval.cl. Estamos en la entrevista de la semana junto al periodista y comentarista deportivo Gustavo Huerta. Gustavo, vamos a entrar de lleno ya a la Copa América. Está Neymar lesionado, Brasil es el anfitrión. ¿Qué va a pasar con Chile? Danos un poco una situación global, claro, de lo que va a ser esto. A ver, yo creo que
Brasil. Si me preguntas un favorito, yo digo que es Brasil. Dueño de casa, más allá de Neymar o sin Neymar, creo que una gran selección que no va a dejar pasar esta oportunidad de lograr levantar la copa en su casa, entendiendo lo que pasó también cuando organizaron un mundial, Exacto. como les fue en 2014. Después Argentina, dentro de las selecciones favoritas, y yo creo que Chile también se puede meter, entendiendo que el resto de las selecciones tampoco han tenido un buen desempeño en el último tiempo. Digo, como comparándolo con Chile. Uno tiene la retina lo que pasó en la Copa del Mundo, donde desgraciadamente no fuimos, donde Perú creo que hizo una buena copa a pesar de no haber clasificado a la siguiente ronda. Uruguay, siempre una muy buena selección, que le fue bien, creo, en la Copa del Mundo, quedando eliminado en cuarto de final con la selección que logró el título de campeón, como Francia. Y yo creo que Chile se puede meter. Siempre los futbolistas te dicen pasa cualquier cosa ya cuando están en instancias finales. En este caso, yo creo que Chile puede pasar la fase de grupos, juega frente a Japón, un equipo alternativo, no es la misma selección que fue a la Copa del Mundo, y creo que también hicieron un muy buen papel allá, una selección que se está preparando para los Juegos Olímpicos que se van a realizar en su país, Tokio 2020. El primer partido, hay que ganarlo. Después viene Ecuador, que también Chile le puede ganar, incluso Chile jugando mal. Y ya espero que lleguemos clasificados a ese último partido, porque con Uruguay, que es el último de la fase de grupos, que es la tercera fecha, que juega ahí en el Estadio Maracaná, el 24 de junio, siempre Uruguay, los partidos con clasificatoria en Copa América son súper parejos, son súper competitivos. Uruguay tiene una gran selección, jugadores de experiencia como el portero Muslera, como Godín, el defensa, los delanteros Suárez, Cavani y otros jugadores de jóvenes que también tienen un buen desempeño. En el mediocampo, Betancur, Torreira, Nantes. Entonces yo creo que es una buena selección, y ahí Chile también se puede meter, porque ellos también dicen, oye, Chile tiene a Gary Medel, tiene a Arturo Vidal, Exacto. tiene, bueno, en fin, yo creo que en ese sentido puede estar muy parejo, pero yo confío que por lo menos clasifique Chile a los cuartos de final. Y ahí pasa cualquier cosa. Ojalá nos vaya bien con ese tema. Otro punto importante igual que se viene próximo es el Mundial de Fútbol Femenino. ¿Cuáles consideras que podrían ser algunos de los pronósticos que se puede dar con ese tema? Claro, lo que pasa es que yo creo que, a ver, ahí para Chile el haber clasificado al Mundial es un gran logro. Porque ahí lucha con potencias que son difíciles de alcanzar. O sea, un mundial femenino que ya comenzó, que de repente tú ves a las mismas selecciones que son poderosas, las selecciones europeas, las selecciones de Estados Unidos. En ese sentido yo creo que Chile ha ido desarrollándose de buena manera, pero reitero, o sea, haber clasificado un mundial fue un gran logro. De ahí en más, o sea, que pueda pasar a la siguiente fase sería maravilloso. Sería ir a Plaza Italia, de verdad. O sea, yo creo que en ese sentido hay que tener en cuenta eso. Si quedan fuera en la primera fase, no creo que habría que hacer una crítica tan fuerte, reitero, porque el desarrollo futbolístico de Chile comparado con las otras selecciones que hoy día están en el Mundial es muy distinto. Estamos a años luz. ¿Ha ido mejorando? Sí, pero cada vez cuesta, o sea, cuesta mucho más, pero se ha ido mejorando. Yo creo que también tiene que ver con que, por ejemplo, varias jugadoras de esta selección militan en el fútbol extranjero. Juegan en otros lados. En Brasil, en España. Fíjate que en la mayoría, saliéndonos del fútbol, de los deportes colectivos, cuando las selecciones de un país tienen logro, la mayoría de esos jugadores es porque están afuera. Digo, sobre todo en nuestro nivel, a nivel sudamericano, que en algún momento, por ejemplo, hemos visto en las series menores del básquetbol, que tuvimos incluso un título sudamericano hace muy poco, la mayoría de ellos porque ya tenían una experiencia también internacional. Para el último Juego Olímpico, el voleibol en varones estuvo a punto de clasificar a un Juego Olímpico, hubiese sido algo maravilloso, y es porque algunos de sus integrantes también tienen una experiencia internacional, están jugando afuera. El balonmano, la selección chilena, ya nos acostumbró a clasificar siempre a los mundiales. Y la mayoría de ellos juega afuera. Juega en España, juega en Alemania, Francia.
están en Europa, y yo creo que eso es súper bueno finalmente después cuando se integran a la selección, y eso ha pasado en el fútbol femenino. Está demostrado que en el deporte colectivo, sobre todo acá en nuestro país, las selecciones cuyos integrantes están jugando afuera, tienen un mayor roce internacional, los resultados comienzan a aparecer. ¿Y eso simplemente pasa por apoyo económico? Ahí ya es más individual. Yo creo que tiene que ver con, claro, en su momento el apoyo económico para el desarrollo de esos equipos, de esa selección, y al mostrarse en un sudamericano, en un preolímpico, en fin, ya se los llevan equipos de afuera a estos jugadores, y ahí ya les paga el equipo que está allá, y ahí claro, ya no se mete el apoyo federativo de la selección, pero eso va después obviamente impulsando a un mayor avance de esa selección misma. Pasando a otro tema, hace un tiempo sacaste la publicación de un libro que era Jadwe, Historia de una farsa. Cuéntanos un poco qué significó para ti crear este libro, el proceso, cuánto tiempo te demandó. Yo creo que profesionalmente me ayudó mucho por un tema, claro, que estaba ahí respecto a lo que hizo Sergio Jadwe como presidente de la NFP, y que yo me atreví a escribirlo porque fuimos uno de los pocos medios de comunicación que denunció a Jadwe cuando asumió como presidente de la NFP. En ese momento en el Zoom Deportivo presentamos varias denuncias respecto a las irregularidades que Sergio Jadwe había cometido como dirigente de Unión La Calera. Él y sus secuaces, digamos, los que integraron también la directiva. Habían otros tipos ahí que también habían cometido, por decirlo menos, irregularidades. Y nosotros mostramos esos reportajes, fueron denuncias públicas, no solamente 1 o 2, fueron como 4 o 5 reportajes, que los dirigentes del fútbol chileno no los tomaron en cuenta, no los pescaron. En su momento sí generaron mucha repercusión. Claro, costó, por ejemplo, la presencia de 3 integrantes de su directiva que tuvieron que renunciar a propósito de estos reportajes, pero el líder no renunció, que fue Jadwe, y los dirigentes del fútbol chileno lo pusieron ahí. Esto fue urdido y tramado por los dirigentes de Universidad de Chile, Colo-Colo y Universidad Católica en su momento para sacar a Harold Mike Nichols y poner a Sergio Jadwe ahí. Lo iban a poner por 6 meses, pero finalmente el tipo se empoderó. Le salió un poco el tiro por la culata a ellos. Exactamente, claro. Un tipo muy hábil, muy astuto. No me gustaría hablar de inteligencia en él, por todo lo que hizo, pero muy astuto, muy hábil para manejarse en ese sentido. Se empoderó, se quedó. Y con el desarrollo de él como presidente del NFP, en TVN seguimos denunciando lo que él hacía, en mi caso comentando en contra de lo que él en contra de su gestión. Entonces yo en ese sentido creo que estuve espaldas para finalmente escribir un libro, porque si yo con la información que tuvimos en su momento no hubiésemos hecho nada o no hubiésemos quedado callados, yo no hubiese sentido hubiese sido muy patudo de mi parte después de escribir un libro, así como que ahora hablan. Claro, en algún momento alguien dijo, ahora sacan un libro, ahora lo denuncian, pero resulta que lo que contiene el libro, más del 50% del libro, salió publicado. Se dijo, se denunció. Y también me ayudó en el sentido de que nunca me propuse escribir un libro, pensé que no tenía dedos para el piano, pensé que no podía escribir, porque escribir para televisión o un guión, para una nota, un reportaje totalmente distinto. Nunca me había sentado en un computador como para escribir un libro. Los recuerdo solamente de universidad, pero que obviamente no es lo mismo, es muy, muy distinto. Y finalmente fue una satisfacción en ese sentido. Y me fue bien, entonces como que me gustó harto. Oye, Gustavo, y además estás preparando un nuevo libro sobre los deportistas paralímpicos. Sí. ¿Por qué te motivaste? ¿Qué pasó? Y cuéntanos un poco de este proyecto. Mira, una vez estaba entrenando y estaba contracturado entero. Yo soy bien deportista, corro harto, juego fútbol de repente, pero hago harto running, y trabajo físico, no mucho de hacer pesas, pero me estoy moviendo constantemente. Y compartía un entrenamiento con 2 deportistas paralímpicos, y los 2 en silla de ruedas. Los 2 eran tenistas, que eran Macarena Cabrillana y Robinson Méndez. Y estábamos ahí, yo estaba súper contracturado y además me dolía la cabeza, tenía flojera y prácticamente no quería entrenar. Y los veo a ellos con una motivación por el entrenamiento, por superarse, que me llamó mucho la atención. Y varias veces coincidimos y conversábamos,
Y varias veces les pregunté respecto a lo que ellos hacían. Decían, bueno, es que yo tengo que entrenar y me tengo que esforzar porque estoy dentro de un circuito profesional. Y resulta que en este momento hay un tipo en Europa que está entrenando y si yo no entreno, listo, me saco un día de ventaja. Y la motivación de ellos para estar entrenando constantemente, como desarrollo de vida también, porque es su vida el deporte, dije, oye, tan buena esta historia. Y empecé y me motivó eso. Y claro, tuve la experiencia con el libro de Jadwe. O sea, yo ahí dije, me gustaría algún día escribir un libro, pero no sabría escribir. Y a los meses pasó lo de Jadwe y eso, como dije, fue un proyecto que me presentaron porque yo era el que había denunciado, que sabía muchas cosas. Entonces dije, oye, escribamos un libro de Jadwe, listo, y me largué y la editorial me dijeron, oye, está impecable, súper bien, escribís bien, dale nomás. Y bueno, me embalé y estuve como 3 meses y medio escribiendo el libro de Jadwe. Entonces dije, oye, quizás podría algún día escribir algo sobre los deportes paralímpicos. Y claro, con la buena experiencia de Jadwe, como volvemos a decir, todo hoy día resultado, como le fue bien, de la editorial en un momento me propusieron la posibilidad de escribir otra cosa y ahí yo les dije de inmediato, mira, tengo esta idea. Y me dijeron que sí de inmediato y en eso estamos, yo ya lo entregué, ahora hay un tema de revisión, que son historias de vida emocionantes, digamos, algunas que uno dice, ¿cómo puede pasar eso en la vida? Acá hay deportistas ciegos, deportistas en situación de discapacidad porque no pueden caminar, algunos que nacieron así, pero que hoy día se dedican, que el deporte en rigor los logró levantar. Yo creo que es el denominador común de todas las historias, que el deporte los sacó de la casa, literalmente. Hay historias en que deportistas me dijeron que ellos nacieron, digamos, sin ningún tipo de discapacidad física, por accidentes o enfermedades, quedaron en silla de ruedas o ciegos, en fin, y varios de ellos, uno me dice, yo estuve 4 años sin salir de mi casa. Otro dice, yo estuve 2 años y yo no quería ocupar una silla de ruedas porque no, estáis locos, no era lo mío. ¿Y qué hacía? Y me arrastraba. Y me arrastraba todo el día por la casa y yo sé que eso a mi mamá le daba pena y yo veía a mi mamá y mi mamá lloraba y lloraba por mí. Y de repente conocí el deporte y conocí otra vida. Y hoy día soy la persona más feliz del mundo, te dicen eso. Y yo digo, pero con todo lo que, qué emocionante, que han vivido. Sí. Y ojalá que la haya escrito de buena manera, digamos, como para poder llegar a la gente, digamos, al deportista convencional también, como ellos dicen, en el sentido de que muchas veces nos quejamos porque nos duele la cabeza o porque tenemos algún problema. Ellos tienen miles de problemas a cada rato y como que hay que echarle para adelante nomás. Yo creo que eso es como lo que me gustaría reflejar, transmitir en cada una de esas historias. Y que ellos son grandes deportistas también. O sea, en ese sentido que no son así como, como que da lástima porque están en silla de ruedas. No, en lo absoluto, digamos, mostrar su vida. O sea, siguen siendo igual de competitivos, digamos. Exactamente, y la mayoría de ellos, o sea, el que menos logro, por lo menos de esta historia, el que menos logro ha tenido es medallista sudamericano. El resto, incluso campeones del mundo y campeones paralímpicos como Cristian Valenzuela, que el único que ha logrado una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos. Y su historia de vida es muy, muy potente, demasiado. Gustavo, te agradecemos tu presencia. Hemos estado mucho rato conversando contigo de una manera muy entretenida. Te agradecemos también que hayas tenido la buena onda de venir a Radio Naval y mucha suerte. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ojalá nos podamos ver en alguna oportunidad, quizás con el libro publicado. No sé, ¿alguna fecha tentativa? No, porque cuando llega la etapa de revisión, ahí todavía no te dicen. Es como que se pueden demorar. Te pones como a la fila, digamos, del resto, porque la editorial... En Editorial Planeta también sacan hartos libros, entonces temporales ahí estamos esperando. Una vez quedamos atentos, como diría Jorge Alice. Claro, cuando te entrega la revisión ahí ya empiezan y te dan algunas fechas tentativas, pero hasta el momento no estoy apurado tampoco. Oye, vamos a terminar entonces con una última canción programada por ti, Gustavo. Los Prisioneros. Ya. Estrechez de corazón, ¿puede ser? Excelente. Así terminamos esta entrevista de la semana. Sigan en la compañía de Radio Naval.